Vamos a dar inicio a nuestro estudio de este domingo. Vamos a abrir nuestras escrituras al capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer solo dos versículos, el verso 39 y el 40. ¿De qué vamos a hablar? La injusticia en el mundo. La injusticia del mundo. San Juan capítulo 18, versos 39 y 40. Dice, hermanos, en la palabra de Dios: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pueden sentarse, hermanos. Desafortunadamente, tenemos que reconocer que la injusticia es un elemento natural en este mundo en el que vivimos. Nos topamos con la injusticia a cada momento en nuestro caminar diario. Puede haber injusticia en el trabajo, puede haber injusticia en la escuela, en la iglesia, en la familia misma, en el hogar, en cualquier parte. Desafortunadamente se podría encontrar injusticia en el vivir cotidianamente en este mundo. Está visto entonces que si vivimos en esta tierra tendremos que contar con que la injusticia puede tener presencia en nuestra vida. Pero ese no es el mayor problema. El mayor problema con la injusticia, el verdadero y grande problema, es no saber qué hacer con ella para que no nos haga tanto daño. Porque la injusticia tiene toda la capacidad, no solo de dañarnos, sino hasta de destruirnos. Si no sabemos afrontarla, si no sabemos manejarla cuando tenga presencia en la vida de nosotros. A fin de evitar que la injusticia pueda incluso enseñorearse en nuestra propia vida, tenemos que aprender a reconocer cómo y por qué aparece la injusticia en la vida de una persona. Y por eso hemos elegido esta escritura, estos dos versículos que hemos leído en esta mañana. Porque estos dos versículos se dan en el contexto de una de las más grandes injusticias en toda la historia humana. El momento en el cual Barrabás, que era ladrón, recibe la libertad a cambio de la condena de Jesús. La injusticia entonces ha tenido presencia siempre en la historia de la vida humana. ¿Qué características tiene la injusticia en este mundo? ¿Cómo podemos reconocerla cuando aparece? En primer lugar, la injusticia del mundo desprecia la ley de Dios y la de los hombres. Liberar a un criminal consumado, hermanos, no estaba establecido ni en la ley romana, ni tampoco en la ley de Dios. En aquellos días en que Jesús estaba siendo juzgado, aquello era solamente una costumbre entre los judíos. Fíjense bien en el verso 39, dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte a uno en estas fechas. Es decir, no lo mandaba la ley romana, no lo mandaba tampoco la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Era simplemente una costumbre que se había establecido a lo largo de los años. Es interesante, si nosotros leemos el contexto de este pasaje, que Pilatos mismo quiso liberar a Jesús. Él pregunta a quién quieren que les liberemos, quizá con la esperanza de que el pueblo dijera: pues lógicamente libera a Jesús y deja preso a Barrabás. Era seguramente, hermanos, por parte de Pilatos, una esperanza de que el juicio del ser humano prevaleciera, la razón del ser humano prevaleciera y no se dejara llevar por impulsos negativos. Sin embargo, al mismo tiempo demuestra
que a Pilatos le interesaba más el beneficio político que pudiera obtener de liberar a Barrabás que la justicia importante de dejar libre a Jesús, en quien no había encontrado ningún delito. Liberar a un criminal consumado era una manera de celebrar la gran liberación de Israel de Egipto, y por eso era la esencia de la Pascua. Y por eso había nacido esta costumbre de liberar a uno en aquellos días. Para conmemorar aquella gran liberación que se dio en Egipto, es que se había adoptado esta costumbre de dejar libre a alguien. De esta manera, hermanos, Barrabás, un ladrón reconocido, compite nada más y nada menos que con Jesús por la libertad. ¿Se pueden imaginar ustedes hasta dónde es injusto aquella situación? A Pilatos no le interesa el daño que este ladrón consumado pudiera ocasionar una vez que quedara libre. No le interesa, hermanos, cuántos sus hechos podían afectar a gente inocente una vez que él estuviera libre. Todo lo que a él le interesaba en aquel momento era congraciarse con los judíos, y sobre todo que no hubieran desórdenes a causa de la aprehensión de Jesús, a quien mucha gente seguía y admiraba. Pilatos, hermanos, lo que realmente le interesaba era mantener su puesto como gobernador de aquel lugar y mantener en orden a la ciudad, de lo cual él era responsable. Esto era el verdadero interés. Quiere decir que Pilatos no tenía ningún interés ni en la ley de los hombres, ni en la ley romana, ni en la ley de Dios tampoco. A él no le importaba lo que dijera la ley de Dios, ni lo que dijera la ley de Roma. Le importaba lo que él quería lograr. Hasta el día de hoy, hermanos, la injusticia hace lo mismo. Una persona injusta rompe todo principio de convivencia y de respeto para con los demás a fin de alcanzar sus propios intereses. Una persona injusta, hermanos, aunque tenga claro que sus acciones no son justas, renuncia a ese razonamiento con el fin de alcanzar su propio beneficio. Lo que la persona quiere lograr es incluso capaz de quebrantar la ley de Dios si es necesario. En el afán de alcanzar aquella cosa que anhela, no le importa quebrantar la ley de los hombres ni quebrantar la ley de Dios. Cuando hacemos injusticia, bien podemos compararnos con Barrabás. ¿Podríamos ser ladrones nosotros? Podríamos serlo cuando le robamos la gloria a Dios para gloriarnos a nosotros mismos. ¿Acaso no es este el pecado más universal que existe entre los seres humanos? Todos le robamos la gloria a Dios cuando decidimos no reconocerlo como nuestro Señor. Nos levantamos nosotros como dioses propios y negamos que exista un Dios verdadero, único y eterno. Cuando nos comportamos de esa manera, competimos con Él. Ya competimos con Él una vez y lo derrotamos. ¿Cuándo? En la cruz. Nosotros debíamos ir a la cruz para purgar nuestros pecados, pero el Señor nos sustituyó a nosotros en la cruz. Él murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener libertad. Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario y nosotros, los culpables, quedamos libres mientras Él se entregaba a la esclavitud de la muerte por amor a cada uno de nosotros. Quiere decir que Jesús por nosotros se hizo injusto. En la cruz del Calvario, la raza humana le robó la justicia a Dios. Le robó la justicia a Cristo, y Él, por amor de nosotros, estuvo dispuesto a perderla para que todos nosotros tuviéramos la oportunidad de alcanzar la salvación. Y gracias a aquel sacrificio, hoy nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén.
porque el Señor estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros. Él había venido a morir por nosotros y cumplió con su cometido. Y hoy nosotros estamos seguros de que tenemos una herencia de salvación y de vida eterna que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos esa esperanza firme que se ha de cumplir en nosotros cuando el Señor venga otra vez, gracias a aquel acto de injusticia en el que quebrantamos la ley de Dios y la ley de los hombres y dejamos que muriera el justo para que los injustos pudiéramos vivir. La injusticia entonces, hermanos, ha estado presente siempre, siempre ha actuado de la misma manera, siempre al injusto le han sobrado motivos y razones para quebrantar la ley de Dios y también la ley de los hombres. No le importa, aunque tenga plena conciencia de lo que está haciendo, la persona injusta seguirá adelante, porque no le importa quebrantar lo que haya que quebrantar, no le importan las consecuencias terribles que su injusticia pueda traer. Todo lo que anhela es alcanzar su meta, su objetivo, su beneficio, aunque éste sea terriblemente injusto. Es por eso necesario reconocer esta característica de la injusticia, no sea que nosotros nos estemos convirtiendo en un moderno Barrabás, que está luchando contra la justicia, cueste lo que cueste, y está dispuesto a derrotarla. En segundo lugar, la injusticia del mundo prefiere la maldad a la bondad. En este pasaje, hermanos, también el escritor se ocupa de la turba, de la gente que estaba creando aquel desorden para acusar a Jesús. La turba es un grupo de personas que no tiene criterio propio con respecto a su realidad. Se deja imponer el pensamiento de otros, se deja manipular por las ideas de otros, se deja dominar por aquellos que ostentan sobre él o sobre ella alguna forma de autoridad o de poder. En este caso de Jesús, que estamos examinando en la Escritura, los sacerdotes tenían autoridad y poder de tipo religioso. Y por eso habían manipulado a aquella gente que estaba gritando que mataran a Jesús y que liberaran a Barrabás. Pero pensémoslo bien, hermanos. Una semana antes, Jesús había entrado triunfalmente en Jerusalén. Y esta misma gente que hoy gritaba Barrabás y no Jesús, quizás estuvo con él. Y también estuvo cantando Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, esta misma gente probablemente estuvo entre aquella multitud que cantaba y celebraba a Jesús como el Mesías. Es probable, hermanos, que aquellas gentes que habían estado en aquella multitud se habían emocionado con el Señor, pero no habían profundizado en quién era Jesucristo y lo que Él enseñaba. Aquellas gentes se emocionaban, pero no aprendían el Evangelio de Jesucristo. Es probable que Barrabás hubiera sido aborrecible para esta misma gente que hoy reclamaba su libertad. Pero sin embargo, ante los ofrecimientos de los sacerdotes, seguramente les ofrecieron un beneficio económico. Y este beneficio económico, hermanos, les hizo cambiar su mentalidad. Se olvidaron de cómo habían celebrado a aquel hombre que creían seguramente que era el Mesías y que iba a libertarlos. Y cómo ahora lo consideraban un hombre digno de quedar preso a cambio de la libertad de un ladrón consumado. La multitud obviamente estaba más interesada en el beneficio económico que los sacerdotes les habían ofrecido, en aquello que hubieran acordado entregarles si apoyaban el plan de quitarle la vida a Jesucristo, y cumplieron.
Por supuesto que cumplieron. Pero lo más doloroso, hermanos, lo más trágico de la injusticia, lo más cínico de la injusticia, estas mismas personas que acusaron a Jesús y que reclamaron la libertad de Barrabás a cambio de la prisión para Jesús, esas mismas personas celebraron la Pascua el viernes de aquella misma semana y se purificaron y fueron con el sacerdote y se limpiaron de sus pecados y se santificaron para celebrar la Pascua. Es decir, hermanos, la injusticia tiene una característica muy peligrosa. Le quita a la persona todo principio de dignidad. La convierte en una persona sin valores, sin principios. La injusticia convierte a alguien en una persona que no respeta nada ni nadie. Todo lo que busca, todo lo que anhela es alcanzar aquel beneficio material, aquel beneficio económico, y parece estar dispuesto a vender incluso su alma a cambio de aquello que quiere lograr. ¿Por qué pedir la prisión de Jesús? ¿Dónde se demuestra el cinismo de la injusticia en este pasaje que estamos leyendo? Estaban gritando que liberaran a Barrabás y que dejaran en prisión a Jesús, cuando Jesús en realidad nunca le había hecho mal a nadie. Todo lo que les había hecho era el bien. ¿Acaso Jesús les había hecho algún mal? No había sanado a muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos y hasta leprosos. No había abrazado amorosamente a todos aquellos que la sociedad había despreciado. Jesús había sido tan bueno que había sido capaz de perdonar a personas como los fariseos. A Nicodemo, que era doctor en la ley, le presentó el evangelio como a cualquier otra persona sin discriminar a nadie. A los publicanos, a Zaqueo, Mateo, que también era publicano, los había llamado a la salvación y les había concedido el privilegio de confiar en ellos para hacerlos parte de su ministerio. Jesús no le había hecho nada malo a nadie. Entonces preguntémonos, ¿por qué la injusticia actúa de esta forma tan cínica? La injusticia actúa de esta forma, hermanos, porque Jesús era para aquellas gentes un espejo en el cual miraban todas sus injusticias, todas sus rebeldías, toda su soberbia. Jesús era un espejo en el cual la gente se miraba a sí mismo y descubría que se había convertido en un monstruo. Jesús era un espejo que reflejaba una imagen del pecador que a nadie le gusta aceptar, que a nadie le gusta reconocer. Por eso rechazaban a Jesús. Ahora, ¿y por qué aceptaban a Barrabás? ¿Y por qué querían la libertad de Barrabás? Porque Barrabás era otro espejo, pero en ese espejo aquellos que gritaban se miraban buenos. Cuando aquellas personas se comparaban con Barrabás, decían: gracias, Señor, porque no soy tan malo como este. Barrabás era un espejo, hermanos, que le decía a aquella multitud: no te preocupes, tú eres bueno, el malo soy yo. No te preocupes, tú eres santo, el impío soy yo. Es decir, hermanos, compararse con Barrabás le producía ganancia a todas esas personas. Cuando se comparaban con Barrabás, la gente se miraba y decía: gracias, Señor, porque yo soy bueno. Gracias, Señor, porque yo soy santo. Pero cuando se comparaban con Jesús, la cosa era diferente. Cuando se comparaban con Jesús, no les quedaba otro camino sino decir: Señor, perdóname porque soy perverso. Perdóname porque soy pecador. Y a nadie le gustaba esa visión.
Por eso decimos que la injusticia tiene como segunda característica la de preferir el mal al bien. La persona injusta prefiere el mal porque el bien le acusa, porque el bien le señala, porque el bien le reclama, pero el mal no. El mal le dice palabras agradables, el mal le dice: yo soy malo, tú eres bueno. Y por eso el mundo prefiere el mal. El mundo prefiere la maldad a la bondad, porque siente lo mismo que aquella multitud en la presencia de Jesús. El mundo injusto mira a Jesús y mira un ataque a su vida ordenada, organizada en base a la injusticia y a la perversión. A la generación de hoy no le gusta escuchar las noticias del Evangelio, pero sí le gusta escuchar las noticias de los grandes criminales. En algunos círculos, a los grandes criminales de esta época se les admira desmedidamente. Llegan a ser héroes que representan un modelo de vida a seguir. Hoy en día se hacen películas sobre las vidas de los grandes criminales, de los grandes traficantes de drogas. Se les cantan canciones dedicadas a ellos en donde se destacan las fechorías que han hecho. Además, se expone el hecho de que han venido desde la pobreza más terrible y ahora están convertidos, en muchos casos, en algunos de los hombres más ricos que hay sobre la tierra. Las multitudes se sienten cómodas mirándose en ese espejo, en el espejo de los grandes criminales de este tiempo, pero se sienten muy incómodas cuando se miran en el espejo del Evangelio de Jesucristo. Es terrible para este mundo mirar su imagen en el espejo del Evangelio de Cristo. Es incómodo el Evangelio porque nos hace ver a todos que no estamos haciendo el bien, sino que estamos haciendo el mal. Y eso no nos gusta. A nosotros no nos gusta que nadie nos diga cuándo estamos haciendo mal. Lo que sí nos gusta es que nos reconozcan cuando hacemos el bien. Pero a nadie le gusta que le señalen cuando se ha equivocado. A nadie le gusta que le señalen cuando ha actuado mal. Preferimos entonces, hermanos, el mal al bien porque el mal no nos reclama nada. Al contrario, el mal nos concede el hecho de ser buenos. El Evangelio de Cristo, hermanos, hiere nuestras conciencias, pero hiere nuestras conciencias para traerlas a la vida, porque nuestras conciencias, cuando no conocemos a Cristo, están muertas en nuestros delitos y pecados. Necesitan ser heridas por la verdad de Jesucristo para que vuelvan a venir a la vida. La conciencia agonizante del pecador es llamada a la vida por Cristo y comienza a reclamarnos una nueva manera de vivir. Y las personas injustas no quieren cambiar su modo de vida. No quieren cambiar su manera de vivir. Por eso para ellos es mejor Barrabás. Cristo nos dice que tenemos que superar nuestra vana manera de vivir. Barrabás nos dice: no te preocupes, tú eres bueno. Yo soy el malo, yo soy el criminal, yo soy el perverso, tú eres un santo. Por eso preferimos a Barrabás. Por eso el mundo injusto y la persona injusta prefiere a Barrabás que a Jesucristo. Esta actitud, hermanos, se puede ver claramente expresada cuando un cristiano falla. Es un escándalo. Cuando alguien del mundo falla otra vez, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? ¿Por qué se ven tan diferentes las fallas de un cristiano y las de una persona que no conoce a Cristo? Porque el mundo celebra la caída de un santo. El mundo celebra la caída de una persona que ha confesado que sigue a Jesucristo. Lo celebra porque les parece
que ya cayó otro más y que hay uno menos que denuncie su pecado. Uno menos que con su manera de vivir les va a decir que tienen que cambiar. Y por eso se alegran tanto. Y por eso lo celebran tanto. Uno menos que les permite seguir viviendo a su manera, como a ellos les gusta y como ellos prefieren. Por eso prefieren a Barrabás y no a Jesucristo. Y por eso aquel día dijeron, suéltanos a Barrabás y no a Jesús. A Barrabás queremos, porque Barrabás nos hace sentir buenos y con Cristo no nos sentimos así. La injusticia, hermanos, es dolorosa. La injusticia trae angustia y aflicción al alma del ser humano, precisamente porque le niega la oportunidad de ser libre de la injusticia en Cristo Jesús. Es por esto que la injusticia solo anuncia penas, dolores y tristezas. Es por esto que Cristo vino a justificarnos con su sangre delante del Padre. Él vino a justificarnos, Él vino a atribuirnos su justicia a nosotros, porque nosotros no somos justos, nosotros somos injustos. Si ahora actuamos con alguna justicia en nuestra vida, es porque Cristo nos ha transformado, es porque Cristo nos ha cambiado, es porque Él nos atribuyó su justicia divina y nos dio algo de su justicia para que nosotros podamos comenzar a cambiar. Es por esto, hermanos, que debemos estar atentos a la presencia de la injusticia en la vida de cualquiera de nosotros. Porque una vez que hemos comenzado a hacer injusticia, las consecuencias irremediablemente nos van a afectar y serán muy dolorosas. Asegurémonos de mirarnos siempre en el espejo correcto, en Cristo Jesús, porque en Él vamos a descubrir quiénes somos realmente y sabremos qué tenemos que superar y en qué tenemos que cambiar para que podamos vivir en paz y no nos esclavice la injusticia de este mundo. Gocémonos en Cristo Jesús, que nos ha justificado. Alegrémonos porque Él nos ha justificado en su sangre. Y tratemos de vivir justamente. Esforcémonos por vivir justamente, porque eso llenará de paz nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Cristo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente a todos nos toca compartir este mundo tan lleno de injusticia. Ayúdanos, mi Dios, para que podamos entender acerca de este terrible mal que puede afectarnos a todos de una u otra manera. Ayúdanos, Señor, para que podamos reflejarnos siempre en tu palabra de tal manera que nuestras conciencias estén siempre alertas a la posibilidad de que la injusticia pueda aparecer en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que seamos capaces de luchar para mantenernos, Señor, dentro de la justicia con la que tú nos has justificado. Que tu evangelio sea nuestra guía, Señor, y que tu palabra, si es necesario, hiera nuestras conciencias para que podamos venir a una vida abundante que tú ganaste para cada uno de nosotros con tu sacrificio en la cruz. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.